Bueno, chicos, hola, bienvenidos a la clase. Eh, bueno, obviamente, que le agradezco mucho siempre a Mauricio este espacio. Me gusta enseñar, enseño en otros lados. Y bueno, en el fondo, ¿qué puedo decir de mí? Tengo estudios de literatura, de psicología, he escrito varios libros. Estoy leyendo, para que no se me escape nada, La Guía Mágica de Santiago, Fantasmas de Casas Embrujadas. Eso es primero el 2005, después el 2009, Diccionario de la Muerte el 2011. Un libro de periodismo, ¿Quién más que tú?, sobre la muerte de Gervasio, el 2014. Y ahora volví a escribir con Random House. Ya llevo tres libros: historias chilenas de fantasmas, historias chilenas paranormales, y ahora se viene un libro en octubre nuevamente. Y bueno, he colaborado ya sea como asesor o comentarista en casi todos los canales de la televisión nacional: Canal 13, TVN, Chilevisión, Vía X, La Red en su momento, Bio Bio, ADN. Estuve en varios programas durante mucho tiempo. En Radio Bio Bio nació el proyecto Pueblo Fantasma, que actualmente tengo en YouTube. Y me ha tocado también asesorar en temas paranormales a Sci-Fi Channel las veces que vino a Chile a grabar, ya sea con sus dos franquicias, Killer Contact, Ghost Hunters, International, International. Y bueno, tengo también el tema de las visitas guiadas que comencé el año 2007. Ahora hay muchos tours, pero en ese tiempo estaba yo solamente, el 2007. Entonces, bueno, bajo el rótulo Ghost Tours realizamos proyectos de visitas guiadas en cementerios y otros lugares de interés patrimonial. En 2007 ayudé a crear la sección chilena de la Red Iberoamericana de Protección y Valoración de Cementerios Patrimoniales. Y el año pasado fui convocado para representar a Chile en el primer Congreso de Turismo Paranormal en Cuenca, Ecuador. Eso es más o menos lo que puedo decir hasta el momento. Hasta el momento. He Oye, dado harto jugo. oye, buen currículum. Y te saltaste o te olvidaste, no sé, porque cuando nos conocimos tú estabas en la radio Universidad de Chile, en un programa, También la ¿te Radio Universidad acuerdas? de Chile, tienes De toda la hecho, razón. de hecho ahí me entrevistaste a mí y ahí nos conocimos, Sí, pues yo personalmente. creo que fue importante para ambos esa entrevista, efectivamente. Estábamos con la Carolina Martínez en esa época, en la Carolina Radio Universidad de Martínez, Chile. Esos capítulos exactamente. están en iVoox subidos, por si acaso, si la ¿Y gente los cómo se quiere llamaba escuchar. el programa de la Universidad de Chile? Chile Misterioso. Chile. Gracias. Chile Así que sí, misterioso. ahí los pueden buscar en iVoox y escucharlo, y ahí está la entrevista donde, bueno, ahí nos conocíamos de antes por Mauricio, pero virtualmente nos Exacto. estábamos escribiendo harto por mail, y ahí nos conocimos ya en persona. ¿Ah? Efectivamente. Así que cuando tú quieras, Mauricio, comencemos con la ¿Sí? presentación. Váyanos. Sí, prefiero la proyectas tú. ¿La proyecto yo? Y sí, por favor. Ah, ya, no hay problema. Vamos a buscarlo primero. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, 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 Ivette, Chile. querida, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias, ¿cómo están? Hola, Bien, Givet. aquí. Hola, César, ¿cómo estás? Bien, pues, Ivette, ahí te estaba saludando, sí, pues, te estábamos esperando. Decíamos que Sí, ojalá vinieras, y se hizo sí, sí. realidad. Ujú. Oye, te mando un abrazo gigante. Yo aquí me voy a poner en off, pero no me pierdo tu clase, obviamente. Mm, Muy amable. mm. Saludos a Iván. Hola, Iván. Marce, Lorena, Buenas noches. Mauricio, Sí, Leonardo, ahí tenemos un nuevo a Marco. participante, Givet, Iván, que Hola, se Givet. incorpora para estas clases exclusivamente con César. Mira, sí lo vamos a Genial. tener aquí. Con mute. Así que, ahora sí.
Ya. Bueno, chicos, efectivamente vamos a comenzar con la ponencia Historia de la Mediunidad y el fenómeno paranormal, eh, donde básicamente establezco como el marco teórico de lo que yo creo respecto a la mediunidad y al fenómeno paranormal, que están íntimamente ligados, por supuesto. Eh, Ahí están también los que son para mí los nombres importantes en la historia del fenómeno. Está Augustin Don Calmet, está la gran Catherine Crowe, está el doctor Scott Rogo, desde Francia, obviamente que Charles Richet, el doctor Rhin de Estados Unidos, William Roll, quien ayudó a definir, por ejemplo, el concepto, varios conceptos, pero entre ellos el poltergeist, fue el que creó el concepto de poltergeist, y George P. Hansen, que yo creo que es el más influyente de los últimos 20 años en el tema paranormal, con su tema de El Burlador. No confundir lo paranormal con la parapsicología. Yo respeto mucho a la parapsicología, etcétera, por algo estoy hablando también de mediunidad, pero considero que la parapsicología es un tema que está un poquito, a ver cómo decirlo, hay que tomarlo con mucho cuidado, mejor lo voy a decir así. Vamos entonces con la primera lámina, querido amigo. Oh, ¿qué pasó? Espera, dame un segundo. Algo Ujú. raro pasó. Ujú. Me da la impresión que no lo pusiste en pantalla completa, quizás eso fue, no No sé, sé. está completo, pero parece que el formato que venía no lo haya reconocido mi computador. Así que usted tuvo que ponerle un poco de ajuste y ahora está como pegado. A Debe ver, ser como el que no lo reconoció. Pues lo tuve que adaptar, no sé, el PowerPoint en su configuración. Pero dame un a ver, segundo. déjame ver si... Pues lo puedo. A ver, ahí parece que va a tomar. A ver, ahí está tomando, ya, ahora sí. Ya, Ya, ahí sí, ahí tomó. perfecto. Ya, primero analicemos qué es la mediumnidad. La mediumnidad es la capacidad atribuida a ciertas personas para actuar como intermediarias entre el mundo de los vivos y el de los muertos, recibiendo mensajes, visiones o comunicaciones de entidades no físicas. Yo sé que suena como bien lejana así el concepto que yo pongo de mediumnidad, como si no creyera en la mediumnidad. Nada más alejado de la realidad. Creo, soy un ferviente creyente en el fenómeno de la mediumnidad, pero también tengo que definirlo en términos bastante académicos y bastante neutros. ¿Ah? Entonces, capacidad atribuida a ciertas personas para actuar como intermediarias entre el mundo de los vivos y el de los muertos, recibiendo mensajes, visiones o comunicaciones de entidades no físicas. Ojo, estas entidades pueden no ser necesariamente muertos tampoco. ¿Qué es el fenómeno paranormal? Bueno, es un conjunto de experiencias o manifestaciones que escapan a la explicación ordinaria de la ciencia, incluyendo apariciones, poltergeists, comunicaciones post-mortem y percepciones extrasensoriales. Ajá. Eh, por ende, obviamente que aquí es donde digo que a veces un poquito la parapsicología se queda chica, po, porque en el fondo el campo de estudio, tanto de la mediumnidad como del fenómeno paranormal, abarca muchas disciplinas. O sea, es un fenómeno, o son dos fenómenos, que pueden estudiarse desde el punto de vista de la teología, de la filosofía, desde la psicología experimental, muy interesante ahí. La neurociencia, también muy interesante abordar la mediunidad especialmente, y la antropología cultural. El fenómeno paranormal tiene mucha antropología cultural y la mediunidad también. Dígase, ahí el tema de la mediunidad se topa con el chamanismo, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué duda cabe?
Vamos a la próxima. Entonces, bueno, tenemos raíces antiguas de la mediunidad eh, que comienzan desde que el hombre es hombre en realidad. Y esto es lo maravilloso del diseño del universo. Así como hay muerte, así como hay alma, así como hay espíritu, también hay mediums, ¿ah? En este diseño perfecto. Eh, Nada es al azar, todo está contenido, todo está programado. Entonces, como va a haber muertos y como va a haber malas muertes, donde efectivamente muchos muertos van a quedar con ganas de comunicarse, de pedir perdón o de pedir o recibir perdón, existen los mediums. Y formalmente los conocemos desde Mesopotamia, tenían todas estas especies de mediums, sacerdotes, intérpretes de sueños y oráculos. Estamos hablando del año 3000 antes de Cristo. Lo mismo en Egipto, etcétera. Llegamos finalmente a la Grecia clásica con los oráculos, también en el fondo constituidos por estas mujeres especiales. Todo lo que fue la nequia homérica, la evocación de los muertos. En Roma, bueno, todo lo que eran los augures, los auspicia, la comunicación con los lares y los manes, que eran como los espíritus familiares. Y esto era una comunicación activa, no era solamente una devoción pasiva de respecto a tus antepasados, respecto a tus ancestros, sino que efectivamente había una comunicación activa, mediúmica, obviamente a través de las personas que tenían ese don. Y en la Edad Media, curiosamente uno podría decir, no, ahí no hay mediunidad, ahí estamos hablando de una era oscura, etcétera. No, pues, al contrario. ¿Ah? Tenemos todo el surgimiento de la demonología cristiana, todos los fenómenos de posesión, las apariciones de almas en pena, pidiendo muchas veces, apareciéndose frente a dotados y a videntes, pidiendo por favor oraciones para poder salir del purgatorio. Y ante todo tenemos muchos fenómenos mediúmicos anclados en quiénes, en los santos, los beatos, también muchos fenómenos paranormales, las bilocaciones, etcétera. Así que podríamos decir que más que haya desaparecido el fenómeno paranormal en la Edad Media o la mediunidad, fue absorbido por la Iglesia el fenómeno, se reinterpreta y así se conserva, ¿no? Una especie de gato pardismo, ¿ah? Todo cambia para que nada cambie. Y finalmente queda contenido dentro de los parámetros de la iglesia el fenómeno paranormal. ¿Ah? Bueno, y tal cual, no existe nación conocida, esta frase es mía por si acaso, que no haya creído en alguna forma de comunicación con los espíritus de los muertos. No existe. No hay ningún tipo de pueblo, ciudad-estado o estado que no haya creído, algún tipo de cualquier civilización que no haya creído en la posibilidad de comunicarnos con los espíritus de los muertos. Y eso es decidor. Eso nos dice mucho. No es que para mí solamente aquello ya es una prueba de la existencia de algún tipo de vida en el más allá. Eh, Algunos podrán diferir, quizás en el fondo quizás es un lapso de tiempo hasta que se acaba una energía, quizás efectivamente es la entrada a un paraíso o la entrada a un infierno. Yo no creo personalmente en el infierno o a este cielo que, entre comillas, que más me acomoda, que es el cielo de los espiritistas, definido también desde Allan Kardec hasta Chico Javier. ¿Ah? Así que en el fondo... eh, creo en la comunicación con los espíritus de los muertos. Vamos a la próxima, por favor. Partamos primero con un nombre importantísimo. Don Agustín Calmet. Este hombre era un religioso agustino, que digamos que fue el primer compilador de la era moderna de fenómenos paranormales. Vamos con algunas de sus obras. Don Agustín Calmet.
A él lo van a encontrar si lo googlean después, si buscan información adicional, lo van a encontrar muy relacionado con el tema de los vampiros, porque él escribió un libraco enorme, maravilloso, que se llama Sobre las apariciones de los ángeles, de los espíritus de los muertos, etcétera. Y al final dice, y de los vampiros o piros que han asolado el este de Europa. Entonces muchos se quedaron con la parte de los vampiros nomás y se han hecho ediciones del libro de Calmet, pero solamente refiriéndose a la parte de los vampiros, siendo que en realidad todo el libro es excepcional, todo el libro es enorme, es una avalancha de datos, te explicas muchas cosas de las cuales no sabías la existencia. Y sí, pues gracias a este monje, perdón, no era agustino, era benedictino, ¿ah? Exégeta, dígase, le gustaba básicamente traducir libros, traer libros desde otros idiomas, juntarlos, etcétera, procesarlos y transformarlos en información útil. Y es, como les decía, el primer gran compilador de lo paranormal, ¿ah? Como pueden ver, fue un autor muy prolífico, difícil serlo en aquella época, sin inteligencia artificial, sin nada, se mandó ni más ni menos que 23 tremendos tomos teológicos y exegéticos. Fue consultado incluso por Voltaire y otros ilustrados, porque en el fondo Don Calmet incluso se anticipa a los enciclopedistas, ¿eh? Se anticipa a la ilustración, porque es el primero que dice hay que compilarlo todo. Hay que meterlo todo dentro de un libro, que nada de la realidad se escape, ¿ah? Y que pueda ser consultable en una gran base de datos. En eso se parece mucho a lo que va a hacer Voltaire y los otros ilustrados del siglo XVIII. ¿Ah? Se podría decir que él anticipa, justo después de su muerte, esta era de los enciclopedistas. Ahora bien, él cómo miraba el fenómeno paranormal. Calmet, bueno, adoptó una posición radicalmente ambivalente. No negó la existencia de los fenómenos que compilaba, pero tampoco los creía sin ningún tipo de reserva. ¿Ah? Entonces, estamos hablando que él desde el siglo XVIII, con su forma de pensar, anticipó esta exigencia de evidencia que espero que también nos reúna a todos, o sea, que nos caracteriza a todos dentro de la investigación parapsicológica o psíquica posterior. ¿Ah? En el fondo, a lo que voy es, espero que todos los que estamos aquí reunidos, Marco, Lorena, Fabiola, Givet y los otros, creamos en el fenómeno paranormal, pero a su vez también tengamos la reserva de pedir evidencia, ¿ok? La evidencia mínima. Obviamente que para lo que es la posición del vampiro en Occidente, no conoceríamos al vampiro en Occidente si no fuera por Dom Agustín Calmet. Su obra va a ser influyente en Sheridan Le Fanu, Bram Stoker y los primeros investigadores de la Society Psychical Research lo van a citar siempre desde aquí en adelante SPR, ¿ah? Que es como este gran órgano inglés de la investigación paranormal, la SPR, la Psychical, Oye, eh, oye César, la consulta. Society Parapsychological Research. Exacto. ¿Aló Lo van a César? citar como referencia ineludible siempre a Agustín Don Calvo. Y sus libros son muy entretenidos. De hecho, en la Biblioteca Nacional acá en Santiago hay un ejemplar original del tratado sobre las apariciones de ángeles, demonios, fantasmas, etcétera, que es maravilloso. He tenido la posibilidad de verlo y realmente tenerlo ahí a la vista es realmente impresionante. Mauricio, vamos con la próxima. Ya, este es como les decía. No, 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 se te fue una. Ah, Se te ya. fue una. Espérate. ¿Me Vuelve a escucha? acertar. ¿Me escucha? Sí, Ah, ya. sí. Te voy a preguntar también si tú prefieres que anoten las preguntas y te las hagan después o te las pueden hacer en el momento. No, que me interrumpan. Prefiero que las hagan en el momento. Si Ya, enriquecemos el debate. ya Sí, por favor, chicos. para que estén atentos a eso. Y a propósito de SPR, ahí yo tengo dos conferencias dictadas.
Ah, muy bien. Primer chileno en exponer en el Bueno, SPR dos veces. Oye, a propósito, es el instituto de investigación más grande y más antiguo de Europa, sí, el más más prestigioso, la prestigioso. Society for Psychological Research. Research. Así que ahí hemos tenido la oportunidad de estar un par de veces. ¿Era ahí en Y pues, la lámina? ¿Está bien ahí? pasamos a la próxima. La que viene. Sí, ahí. Vale. Como les decía, su libro Disertaciones sobre las apariciones de ángeles, demonios, fantasmas, espíritus, duendes, vampiros, obviamente que es maravilloso, como les decía, es la primera enciclopedia del fenómeno paranormal en Occidente. Él después sacaría una versión más breve que se llama El Mundo Fantasma. ¿Ah? También, maravilloso. De hecho, ese es el título completo. La dissertación sobre la desaparición de Sánchez, des demones, des esprits, perdonen mi inglés que parece, mi francés que parece ruso, et sur les revenants et vampires de Hungría, ta, ta, ti, ta, ta, ta. ¿Ah? Entonces estamos hablando de que él, situándose en 1700, reúne más de, ¿qué 2 siglos? Más de 2 milenios de informes sobre apariciones, vampirismo, posesiones demoníacas, regresos de los muertos. Y Calmet organizó este material con un criterio, y esto es lo que lo hace grande, casi forense. Fuente, contexto, testimonio y una evaluación crítica. ¿Ah? Eh, en el caso de las apariciones de ángeles, hace una revisión sistemática de las apariciones referidas en textos sagrados y testimonios de la patrística, dígase, de todo el compilado de libros que ha generado el catolicismo desde su inicio hasta el siglo XVII. Respecto a los poltergeists, sin llamarlos así, porque todavía no existía la palabra poltergeist, hace toda una compilación de lugares donde se han producido fenómenos de ruidos extraños, objetos en movimiento y comunicaciones percibidas de parte de los difuntos. En el caso del vampirismo, hace una síntesis académica del fenómeno del vampiro, que era una moda en el momento en que aparece Calmet en el panorama. Había muchas historias, muchos soldados que llegaban de Europa del Este contando que se habían encontrado con estos hediondos y desagradables seres llamados vampiros, ¿ah? Especialmente en Hungría y Serbia. Y esto acompañado de documentos oficiales. Ese es el tema. En el fondo, él no aceptaba una historia de vampiros si no venía respaldada, por ejemplo, por al menos una persona que dijera, a mí me pasó esto, yo respondo por esta historia. Y eso es muy importante también, chicos, el tema del yo respondo por esta historia. Ah, no es me contaron qué o por terceras personas, no, él exige testigos y documentos oficiales. Entonces, por eso les decía que él, de algún modo, al hacer la evaluación de la credibilidad de los testimonios, está separando el cuerpo teórico de lo paranormal y de la mediumnidad del mundo de la leyenda. O sea, ya en ese momento se vendían muchísimos libros de leyenda y eran muy populares en Europa, pero aquí lo que hizo Don Calmet fue separar la verdad de la ficción. Y con eso se va a anticipar al método científico también, en cuanto a lo paranormal. Vamos a la siguiente, por favor. Catherine Crowe. Wow. Es un nombre muy desconocido. Es una figura que de hecho me tiene fascinado hace muchos años ya. Catherine Crowe, una dama inglesa, victoriana. Incluso estoy trabajando en una biografía de Catherine Crowe, porque es una figura casi desconocida en el mundo de habla hispana, porque ella también escribe un libro fundamental que se llama The Night Side of Nature, el lado oscuro de la naturaleza, en 1848. Y también ella tiene varios, por decirlo así, récords. ¿Ah? Primero que todo, es la primera sistematizadora anglófona del fenómeno paranormal, la primera persona en inglés que va a sistematizar el fenómeno paranormal. Y ojo,
su libro, ella escribía novela, era muy parecido al estilo, qué sé yo, de Sensatez y Sentimiento, escribía ese tipo de libros, ¿no? Pero en uno de sus libros, de romance y cosas así, y aventura, metió una vez un fantasma, y a sus escritores les encantó eso. Empezaban a pedirle, por favor, escribe un libro de fantasma, escribe un libro de fantasma, Catherine. Adoramos la forma en que tú escribes sobre fantasmas. Y bueno, él le da el gusto a su público y escribe The Night Side of Nature y se transforma en un bestseller. ¿Ah? De hecho, es uno de los libros más vendidos junto con los de Dickens de la era victoriana. ¿Ah? Y Crow, bueno, acuña el término Night Side of Nature, tomándolo de los astrónomos alemanes, es un juego de palabras con el tema del lado oscuro de la luna, por ejemplo, del lado nocturno, la cara oscura de un planeta, para metaforizar que en el fondo estamos nosotros viviendo en un universo plagado de hechos paranormales, pero que nos negamos a ver o nos negamos a reconocerlo. Eh, Casi no podríamos vivir, según Catherine Crowe, si aceptáramos efectivamente lo paranormal como algo que nos puede ocurrir a todos en cualquier momento. Entonces, de algún modo, preferimos dejarlo en el lado oscuro para poder vivir y para poder crear civilización. Entonces, básicamente utilizó el término The Night Side para metaforizar el territorio no iluminado por la razón instrumental. El libro es maravilloso. El libro es maravilloso porque, ojo, Catherine Crowe es la primera persona en la historia en entrar a una casa embrujada conscientemente, sabiendo que quería documentar una investigación. Ella quería documentar los fenómenos que ocurrían dentro de una casa embrujada, la que la convierte en la primera investigadora en terreno de la historia. ¿Ah? Ella va, pernocta, se queda sola en la casa, registra lo que le pasó, en su libro. eh, Y como les digo, eso la transforma, ese solamente, ese acto la transforma en una pionera. Una pregunta, Entonces, sí, sí, Fabiola, el, el libro este, The Night Side of Nature, Nature es donde ella fue y entró en esta casa donde, con... claro, donde sistematiza todo lo que está abajo, más su entrada a la casa embrujada. ¿Y este es un libro como más catedrático o novela o historia o Mira, ahí yo lo como que definiría como una mitad catedrático y mitad divulgación. ¿Ah? ya, En el fondo a ella le interesaba más que todo, no podía ser catedrática todavía de un fenómeno que ya. no estaba Ya, reconocido es por la que está mal ciencia. el término, era como más, claro, más datos, sistematizar lo que ocurría en la casa La o palabra dentro clave, de la muy bien, historia. Fabiola, en esa época Yo es creo que no es el sistematizar, término. O una sistematizar. historia de ficción. O sea, en el fondo O sea, o basada era, en, no, no ficción, como historia basada en, no sé si me hago entender. mira, a ver, eh, ella lo que quería es que no hubiese como que el fenómeno paranormal no estuviese todo mezclado, que en el fondo no se metiera todo en un mismo saco. Ya, Sino que ella quería que hubiese una clasificación. Y ojo, es la clasificación que Catherine Crowe hace, la que hemos heredado hasta el día de hoy. claro. Mira, fíjate, capítulos del 2 al 5, análisis de sueños proféticos, presentimientos y dobles astrales. Ah, ya, ahora, Después, ya. claro, después del Este capítulo lo 6 al leo, 9, el el fenómeno de las chiquitito. apariciones, fantasmas de los vivos, desdoblamiento. Ya, claro. Ya, Después, muchas gracias. perdón? Gracias. Vuelvo a poner el micrófono en Ah, vale, silencio. ya. Capítulo 13, bueno, primer capítulo sistemático anglófono de Poltergeist o Casa Encantada.
Y los capítulos 8, desde los capítulos 12 al 15, teoría del alma que no puede romper el vínculo con la tierra. Y ese concepto a mí me encanta porque es primera vez que habla, alguien se refiere a que pareciera ser que los fenómenos paranormales son causados por almas humanas que en el fondo no pueden romper todavía su vínculo con la tierra, no pueden trascender eh, por algún motivo. Y de hecho crea una palabra, en realidad toma una palabra prestada de los alemanes. Ella respetaba mucho la forma de sistematizar, porque los alemanes tienen un lenguaje muy rico. La lengua alemana es muy rica, entonces tú puedes decir suspendido sobre la nada, por ejemplo, en el caso de Heidegger, en una sola palabra. ¿Ah? O puedes definir, qué sé yo, un fenómeno así como casa embrujada donde saltan cosas y decir poltergeist. ¿Ah? Por si acaso el ser suspendido sobre la nada es el Dasein. Entonces a ella le encanta ese tema de los alemanes que son capaces de sistematizar un concepto muy amplio en una sola palabra. ¿Qué es lo que dice ella en resumen? La ciencia ha relegado estos fenómenos a un segundo plano por considerarlos indignos de su atención. Sin embargo, somos incapaces de poner el pie en el suelo sin pisar alguna producción maravillosa que no podríamos comprender. Maravilloso. Vamos con el próximo. Entonces, ¿cuáles son finalmente sus aportaciones al campo de lo paranormal? Primero que todo, nuevamente aparece el tema del método empírico, esta vez más riguroso. Crowe exigió que los testimonios fueran verificables, contemporáneos y firmados. Rechazó el argumento de autoridad, dígase, yo al ser en el fondo el obispo, qué sé yo, de la ciudad, yo digo esto. Ah, sí, pues, efectivamente, a mí me ha tocado estar en la Sala Medina para lo que fue mi primer libro. Entonces, claro, rechazó el argumento de autoridad no por el hecho de que alguien no tenga autoridad alguna, su testimonio va a ser malo o no aceptado, y no necesariamente al revés también, no porque alguien sea, qué sé yo, obispo, rey, etcétera, debemos aceptar a buenas a primeras su relato. Es un puente cultural, Catherine Crowe. Introdujo en Inglaterra las investigaciones alemanas de Justinus Kerner, que ya había escrito un libro monográfico sobre la vidente de Prevorst, y Heinrich Schubert, dos investigadores o proto-investigadores de lo paranormal alemanes. Influencia directa, nuevamente, su obra fue leída por los fundadores de la SPR y fue citada por William James en The Will to Believe. William James, el hermanito de Henry James, que es el padre, uno de los padres de la parapsicología y de la psicología en partes iguales, el gran William James. Perspectiva de género, ojo, primera mujer en producir un tratado sistemático de fenomenología psíquica, con acceso a redes de información que los académicos masculinos no tenían. Ella también creó una especie de escepticismo constructivo, porque nuevamente estaba el tema de la confusión con las supersticiones populares, había mucho fraude, muchos fenómenos genuinamente inexplicados. Entonces se anticipa también a la taxonomía, al método que va a utilizar después la SPR. Y ojo, aquí yo creo que está el principal aporte. Formuló la hipótesis de que los fenómenos paranormales podrían explicarse dentro de las leyes naturales, dentro de las leyes naturales, pero aún desconocidas, ¿ah? Y no necesariamente por una intervención sobrenatural. Vamos a la próxima. Veamos qué pasa entonces. Finalmente ya llega el siglo XIX con la investigación psíquica científica en la era victoriana y ya comienza la Society for Psychical Research como tal, al mismo tiempo o casi que el espiritismo. En realidad es muy curioso lo que ocurre. Con el declive del espiritismo,
surge la SPR. Y creo saber por qué, y se los voy a contar. Bueno, ustedes saben que el fenómeno espiritista nace en 1848 en Hyattsville, Nueva York, por los golpecitos de la hermana Fox, ¿ah? Este código de golpes, eran dos hermanas que vivían ahí en este pueblito rural de Nueva York, y empezaron a recibir golpes, supuestamente, en los muros, y aquí viene la genialidad de las hermanas. Ellas dicen, ¿y qué tal si establecimos un código con esta voz, con este señor o señora o cosa que nos está hablando? Y empezaron a recibir este código de un golpe sí, dos golpes no, por básico que suene, pero eso es, a ver, es lo que hicieron las hermanas Fox, que después lamentablemente se demostró que era falso, o ellas mismas se encargaron de desacreditarse, ¿ah? Porque como que se peleaban entre ellas, entonces la que se peleaba iba al diario y decía, no, en realidad todo esto fue falso. Después se arrepentía, ya era demasiado tarde, después volvían a ser creíbles, después se volvían a separar. El precio de la fama. Pero no se puede negar que las hermanas Fox tuvieron ahí, como les decía, un acto copernicano de hablar, de proponerle a un espíritu un método de comunicación. Y eso no lo había hecho nadie antes. Bueno, y efectivamente con esto, las hermanas Fox están creando un movimiento de masas. ¿Ah? Entre 1850 a 1870, el espiritismo se convierte efectivamente en un movimiento mayoritario en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Latinoamérica. O sea, estamos hablando de que surgen los grupos de espiritistas de Chillán, en el caso de Chile, de Valparaíso. Estamos hablando de que don Pedro II, emperador de Brasil, ferviente espiritista, declara la libertad del espiritismo en Brasil. La gente puede empezar a desarrollar el espiritismo con total libertad en Brasil hasta el día de hoy, convirtiéndolo, yo diría que en el principal país del espiritismo. Y a su vez también Alan Kardec, este profesor francés que recibe también el nombre de Alan Kardec desde el mundo de los espíritus como una reencarnación anterior, codifica el espiritismo por primera vez en el que va a ser el famoso libro de los espíritus. ¿Ah? Después escribirá más libros, el libro de las mediums, etcétera, pero el libro fundamental, la piedra fundamental del espiritismo, donde codifica cómo debe hacerse una sesión, quién es quién en una sesión, qué rol cumple y qué es lo que se debería esperar, casi como si fuera un catecismo, es Alan Kardec en el libro de los espíritus. Ahora bien, fraude, por supuesto que el fraude siempre ha perseguido el fenómeno paranormal. Eso es un hecho, la posibilidad de un fraude. Pero existieron mediums como Daniel Douglas Home que desafiaban y siguen desafiando explicaciones simples a lo que realmente se les dio a hacer, levitar, qué sé yo, etcétera. Y bueno, estamos hablando de que la burguesía ilustrada es la primera en participar en sesiones de mesa y la planchette, dígase, la tabla Ouija. ¿Por qué? Porque en el fondo el espiritismo los liberaba del yugo del catolicismo, que básicamente más representaba a la aristocracia, más representaba a los reyes, etcétera. En cambio, los burgueses decían, nosotros preferimos estar en el espiritismo porque nos es más cómodo, no se necesita pagar nada, en el fondo no se necesita, en el fondo, pagarle a un diácono, pagarle a un oficiante, sino que a lo más tener una buena medium dotada para que en el fondo nos guíe. Ahora bien, en el fondo, la era del espiritismo, ¿por qué finalmente fracasa? ¿Por qué explota? ¿Por qué llega a su fin? Porque la gente cada vez más fue pidiendo evidencia. Al principio bastaba con recibir la voz del más allá. Escucho que tu mamá dice tal cosa y te manda muchos saludos y te quiere mucho. Después la gente quiso escuchar la voz de verdad.
la voz de su madre. Y ya efectivamente las medium ahí corrieron en el cerco y producían la voz de la madre. Después yo quiero escuchar, qué sé yo, a todo esto a través de las famosas trompetas de los espíritus. Después quisieron ser tocados por los espíritus. Y ahí empezaron las materializaciones, ahí empezaron, qué sé yo, los famosos gabinetes de los espíritus. Y es ahí donde surge gente que ofrece falsas esperanzas, como los hermanos Davenport, por ejemplo, que dentro de este gabinete de los espíritus hacían que alguien entrara y fuera tocado por múltiples manos de espíritu, pero esto en el fondo era un acto de ilusionismo. Entonces el declive del espiritismo coincide con el nacimiento de lo que hoy conocemos como ilusionismo. Y esto por el afán de la gente de querer ver, 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 ver. Y es por eso también que surge la SPR como una respuesta a la caída del espiritismo. No, en realidad esto ya se ha vuelto una chacra. Así que vamos a volver a la pureza de Catherine Crowe. Queremos en el fondo documentar. Primero hay que crear una masa crítica. Y de ahí vamos a investigar, vamos efectivamente a tomar algunas decisiones. Entonces, ni más ni menos que son dos ilustres seguidores del espiritismo, como Frederick Myers, Edmund Gurney y en menor medida Henry Sidgwick, los que van a tomar este relevo y fundan esta primera institución académica dedicada al estudio científico de lo paranormal. Empiezan a utilizar métodos científicos, el control de sesiones, estadística, eso es importantísimo. Censura de testimonios si es que no son válidos, etcétera. Entonces ellos decían, claro, en el fondo, este fenómeno es distinto, tiene un carácter distinto, esto no es como un fenómeno meteorológico, o quizás en cierto modo sí, así que vamos a elaborar un cuadro estadístico. Entonces imagínense, hacían unos levantamientos increíbles. Por ejemplo, en el caso del libro Fantasmas de los Vivos, 17.000 casos. 17.000 casos, algo que ni siquiera hoy día se hace. 17.000 casos documentados de apariciones de fantasmas a sus sobrevivientes. William James, atraído por la SPR, por su sistema, va a crear la versión americana, el capítulo americano. La ASPR, American Society for Physical Research, en 1885. Y bueno, a los mediums que efectivamente quieren colaborar, los investigan. ¿Ah? De hecho, solamente a Leonora Piper, medium, la investigaron durante 25 años consecutivos para ver su promedio de errores y aciertos. ¿Ah? Eso es seriedad. Eso realmente es seriedad, eso es realmente dedicación al fenómeno paranormal y parapsicológico. Vamos con la próxima, por favor. Y en Francia, era que no, surge también Charles Richet, un hombre maravilloso, premio Nobel de Fisiología, y él funda eh, básicamente la Sociedad de Estudios Metapsíquicos de París. No se iba a rebajar a ponerle el mismo nombre que los ingleses, tenía que buscar un nombre propio. Entonces al fenómeno lo llama metapsíquica. Y este hombre que había sido premio Nobel de Fisiología, Medicina, que había descubierto la anafilaxia ni más ni menos, dedicó 4 décadas paralelas a su función médica para estudiar la mediumnidad y los fenómenos psíquicos, acuñando el término metapsíquico para designar a esta disciplina. ¿Cuáles fueron sus grandes hallazgos, sus grandes... El Tratado de la Metapsíquica, 1922, una obra cumbre. La tuve alguna vez, me la robaron por haberla prestado. ¿Ah? La versión más encima era traducida al español. Sistematización, ya, obra cumbre, sistematizó toda la evidencia disponible sobre telepatía, clarividencia, materialización y precognición, con análisis estadístico también, como la SPR. ¿Ah? Y el libraco era increíble, efectivamente yo lo tuve, lo pude leer, y efectivamente, o sea, documentando, qué sé yo, 3.000 4.000 casos, por ejemplo, solamente de precognición, 3.000 4.000 casos de materializaciones, etcétera.
propuso el término criptestesia, percepción oculta, como alternativa neutral a telepatía, reconociendo la fenomenología sin comprometerse con su origen. Es decir, al decir criptestesia, dígase percepción de lo oculto, lo críptico, ahí en el fondo no te amarrabas al concepto de telepatía que es mente a mente, una comunicación mente con mente o mente con mentes, ¿ah? Sino que en el fondo dejaba abierta la posibilidad que la información tuviese un tercero, no necesariamente un emisor y un receptor, y qué tal si había un agente al medio, alguien que se preocupaba de que el mensaje llegara del receptor al emisor, perdón, del emisor al receptor. Puede haber habido un agente externo, o dos, o tres. Quizás esto era más complejo de lo que la telepatía proponía. El ectoplasma también, todo lo que es el tema del ectoplasma y las materializaciones, por supuesto que es obra de Charrichet. Estudió a mediums como Eusapia Paladino, la famosa Eva C., con controles físicos muy estrictos. Y acuñó el término, adivinen, ectoplasma, se lo debemos a Charrichet. Legado científico. Demostró que un científico de primera línea podía investigar lo paranormal sin comprometer necesariamente ni su prestigio ni su rigor. Era un premio Nobel. Bueno, ahora los premios Nobel los regalan, hay que reconocer. Pero, pero en aquella época era algo importante. Inspiró bueno, al doctor Rin, a Basaliev y a otros científicos que dijeron, sí, en realidad somos científicos, tenemos nuestro prestigio y nos jugamos nuestro prestigio investigando lo parapsicológico, investigando lo paranormal. Vamos con el próximo nomás, Mauricio. El doctor Rin y la Universidad de Duke, la parapsicología al fin como una ciencia. Veamos cómo resultó esto. Bueno, James Banks Rin y el Parapsychologic Lab de la Universidad de Duke. La primera investigación experimental controlada de la percepción extrasensorial. Joseph Banks Rin y su esposa fundaron el primer laboratorio universitario de parapsicología en Duke University en 1930. Y mire, con su esposa, ya existía el nepotismo ya dentro de las universidades, para que vean. Introdujo, ya, grandes aportes de J. B. Ring, obviamente que las cartas Zener, ¿ah? Ustedes saben las cartas Zener, que tienen 5 símbolos, el círculo, la estrella, etcétera, las olas, las ondas, perdón, y otros dos más que se me escapan, triángulo creo. Y él decía, bueno, investiguemos la telepatía, efectivamente veamos las posibilidades. ¿Ah? Había una probabilidad de 1,5 de acertar, así que era bastante interesante este tema de las 25 cartas Zener. Eh, Se acuñaron términos como la percepción extrasensorial y la psicoquinesis, vienen desde Duke. Percepción Ahí, extrasensorial, ahí era hicieron ni más César. ni menos. Sí, sí, sí. César, ahí era el círculo, la cruz, las tres ondas, el cuadrado y la estrella. Eso mismo. École. Gracias, Mauricio. 90.000 ensayos con resultados significativos de percepción extrasensorial. Fundaron of Journal of Parapsychology, que es una revista que todavía circula, y Rin estableció protocolos de doble ciego décadas antes de que la medicina incluso los adoptara como un método científico. ¿Ah? En fin, fueron más de 90.000 ensayos con la percepción extrasensorial, ¿ah? Con una probabilidad estadística de 0,001%, aún así significativo, y fueron más de 50 años que duró en funciones el famoso laboratorio de la Universidad de Duke hasta 1980, que más o menos coincide con el año en que básicamente los gobiernos del mundo empezaron a exigir como resultados económicos a sus universidades. Las universidades dejaron de ser centros de conocimiento para ser centros de negocio. ¿Ah? Si no, créanme que
seguiría funcionando el departamento de Duke, pero cambió el concepto de universidad justamente en 1980. Vamos con el próximo, por favor. William Herrold, aquí también un hombre importantísimo que nos dejó hace relativamente poco, el año 2012, y él es el que crea la palabra poltergeist. Y él describe, a ver, y él por primera vez, algo que ya sospechaba Catherine Crowe, lo puede demostrar científicamente. La psicosis recurrente espontánea es la psicoquinesis, la RSPK, el monstruo humanizado. Dígase, lo que quiere decir o lo que yo quiero decir con el tema del monstruo humanizado es que efectivamente esta bestia llamada poltergeist no viene del mundo exterior, viene desde dentro de una persona angustiada, deprimida. Es una proyección de energía psíquica inconsciente de niveles estratosféricos. Y esto en su clásico libro, The Poltergeist, 1972. Entonces, bueno, él acuñó el término primero de la RSPK, que es como básicamente es la base en la cual a ver, es la forma científica de llamar al poltergeist. ¿Ah? Psicosis recurrente, espontánea, con psicoquinesis o de psicoquinesis. RSPK. Para describir los fenómenos del poltergeist, reorientando el estudio desde lo fantasmagórico hacia el agente humano vivo, generalmente un adolescente en crisis. Por eso ustedes recordarán que hace algunos años, cuando Vanessa Aroch fue a investigar el poltergeist de Puerto Montt, el poltergeist de Alerce, no achuntó a ni una. Es más, terminaron desacreditando a la familia, terminaron torturando a una familia que no tenía por qué ser torturada, dudando de su credibilidad, dudando de su veracidad, haciéndolo sufrir más aún de lo que estaban sufriendo. Y eso es porque mandaron a una medium a un fenómeno que no, claro, casos de piroquinesis también, muy bien ahí, Gibbet, pero mandaron a una medium a investigar un caso que no le lleva muerto. Entonces ahí no, una medium no puede hacer nada, no puede hacer nada. Entonces, lamentablemente este fue un error terrible. Yo lo denuncié en su momento, etcétera, pero bueno. El modelo psicológico. Él propuso que la RSPK emerge en contextos de represión emocional severa, vinculándolo a teorías de conversión psicosomática, abrió un diálogo ahí con la psicología clínica. Lamentablemente todavía la psicología está en un veremos respecto al tema del poltergeist. Por suerte está saliendo nuevas generaciones de psicólogos que sí integran lo parapsicológico o al menos lo esotérico. O sea, yo esperaría que un psicólogo que integra, qué sé yo, tarot a sus sesiones, al menos también sea capaz de aceptar la RSPK como un fenómeno válido. Investigó más de 100 casos de poltergeist en terreno, en los 5 continentes, incluyendo el fenómeno, el famoso caso de Tina Rech, que vamos a ver en otra clase, documentado por televisión incluso. Desarrolló protocolos de observación directa. Fue director de la Psychical Research Foundation, profesor en West Georgia College. Y como les decía, sus libros de Poltergeist lamentablemente no están traducidos al español. Y Unleashed son referencias estándar en el campo del poltergeist y de lo paranormal. O sea, él hizo también. Aquí hay otra vuelta copernicana, chicos. El hecho de efectivamente entender que el poltergeist es un fenómeno humano abre también las puertas para poder solucionarlo. De hecho, a mí me ha permitido realizar intervenciones como parapsicólogo para tratar de frenar poltergeist y estamos llegando a resultados positivos. Les voy a poner un ejemplo. Junto con mi esposa estuvimos en el poltergeist de Chillán
hace unos 5 años, y lo vimos como un viral en Facebook. ¡Wow! Efectivamente, había una medium ahí hablando con el poltergeist. Mueve la lámpara, estremece la casa, qué sé yo, haz que hayan pasos arriba. Y el poltergeist obedecía como un perrito faldero. Entonces dije, aquí está ocurriendo algo peligroso, porque va a haber un momento en que la medium va a llamar al poltergeist espíritu, o va a llegar un cura y lo va a llamar, qué sé yo, demonio, o un pastor evangélico lo va a llamar demonio, y el poltergeist generalmente asume la personalidad que se le asigna. Si tú piensas que el poltergeist es un demonio, va a asumir la forma de un demonio. Si tú piensas que es un espíritu, va a asumir la forma de un espíritu. Y la clave es otra. La clave es sacar al adolescente de ese ambiente, llevarlo a otro lugar, a un lugar donde se sienta cómodo, tranquilo, y realizar con él ejercicios de mindfulness, ¿ah? De básicamente de estar consciente del tiempo presente. Y realizamos experimentos con el poltergeist de Chillán. Le prohibimos a la familia hablar con la prensa, le prohibimos a la familia exhibir el fenómeno frente a las cámaras, porque yo tengo la certeza que eso alimenta al poltergeist. Una vez que el poltergeist se hace público, es alimentado, es retroalimentado por la mente de todas las personas que lo están viendo. Y se convierte esto en un show. Pero si tú lo frenas al comienzo, si tú lo frenas al comienzo, si efectivamente lo ignoras, si sacas a los adolescentes del lugar, como te digo, y los sometes, qué sé yo, a, a dibujar mandala, a la contemplación, puedes apagar un poltergeist. Puedes apagar un poltergeist. Y eso es, como les digo, hemos estado ya en algunos poltergeist. Todavía no me atrevo a decir esto es una ley, pero hemos tenido resultados bastante positivos junto con mi esposa en el estudio de los poltergeist en Chile. ¿Ah? Siguiendo la huella, por supuesto, del maestro William G. Roll. Vamos al próximo, por favor. Después viene el que para mí también es una gran influencia, el doctor Scott Rogo. Vamos con Scott Rogo. Lamentablemente, Scott Rogo tuvo una muerte muy prematura. Tenía apenas 40 años, lo acuchillaron en una calle en Nueva York, etcétera. Tenía mucho para dar en cuanto a la parapsicología. Y bueno, efectivamente, publicó más de 25 libros en 2 décadas, convirtiéndose en uno de los comunicadores más influyentes de la parapsicología norteamericana. Y nuevamente es Scott Rowe el que trae a colación el análisis estadístico, hasta la etnografía de la experiencia cercana a la muerte. Claro, Scott Rowe es el primero que se pregunta, ¿la gente de Mongolia tendrá las mismas experiencias cercanas a la muerte que una persona en Chile? ¿Una persona de Isla de Pascua tendrá la misma experiencia cercana a la muerte que en Filipinas? ¿Los poltergeist serán distintos en Vietnam que en la India? ¿Ah? Y descubrió que sí, porque efectivamente habían elementos diferenciadores y habían elementos que unían a ambos fenómenos. Y investigó también con mucha pasión un fenómeno llamado la llamada telefónica post-mortem, que es el padre, no de la psicofonía, sino que convierte a Scott Robo en el padre de la introducción de audio. Un fenómeno que ahora vemos mucho en televisión, que vemos mucho incluso en el WhatsApp que utilizamos. De repente se cuelan ruidos, se cuelan lamentos, ¿o no, Givet Serpa? ¿Ah? La Ibero ha estado conmigo en Pueblo Fantasma y se ha dado cuenta que hay mucho de aquello. ¿Ah? Hemos mostrado muchísima evidencia en Pueblo Fantasma de instituciones de audio, voces, frases con sentido que se cuelan en medio
en medio de las llamadas, de los audios de WhatsApp. Tenemos la ventaja en nuestros tiempos de que todos los días se producen al menos 12 millones de mensajes de WhatsApp en el mundo y por supuesto que surgen muchos con instrucciones de audio. ¿Ah? Entonces ahí tenemos la larga bibliografía selecta de Scott Rowe, los libros más importantes. Phone Calls from the Dead, su clásico. Universo Encantado es el libro que yo les recomendaría si quieren empezar a entrar en el universo de Scott Rowe. Yo lo llamaría como el gran antropólogo de lo paranormal. ¿Ah? Rogo fue el primero en proponer una taxonomía rigurosa de las experiencias auditivas post-mortem. Distinguió entre alucinaciones hipnagógicas, EVP. Claro, él es el primero que hace una distinción entre la EVP, el Electric Voice Phenomena, la psicofonía, que es un intento consciente de tratar de obtener una respuesta sonora del más allá, el famoso investigador ñoño que está ahí con su grabadora preguntando, ¿hay alguien aquí? Y él lo diferencia de la intrusión de audio, que es básicamente la llamada telefónica anómala, ¿ah? Las apariciones auditivas, que me parece un bonito concepto también para poder llamar las intrusiones de audio, apariciones auditivas, porque eso son, estableciendo criterios de diferenciación basados en el contexto, la tecnología mediadora y la congruencia informacional. Es el primero también entonces en decir, la tecnología es una mediadora entre el fenómeno paranormal y la gente que lo percibe. Un gran investigador. Vamos con el próximo. Oye, César, ¿vas a hacer un break o vamos a irnos de una entidad? Hagamos, si quieres, un Sí, break puede de ser cinco un break minutos. de 5 minutos y la ¿Sí? gente quiera ir a tomar un café, una agüita, ir a buscar algo, ir al baño, Ya no hay etcétera. ¿Puede problema. ser? Sí, hacemos una pausa Sí, por entonces. supuesto. 5 minutos. Ya volvemos entonces a las 21:16. Perfecto. Bien, chicos, en Vale. 5 minutos nos juntamos. Gracias, César. ¿Qué pasó? Ya, pausa. Ahora sí estamos más aquí. ¿Ese es? Sí. Analicemos un poquito, antes de dejar a Scott Rogo, su clásico libro Phone Calls from the Dead, escrito en conjunto con Raymond Bales. En octubre de 1968, la señora Owens recibió una llamada urgente de un amigo. La hora de la llamada, 10:30 p.m. Exactamente la hora en que él fue declarado muerto en un hospital local. Un fenómeno mucho más común de lo que ustedes creen. Como les digo, ha resucitado muy fuerte Scott Rogo. Si no estuviera con nosotros, si nos acompañara aún, estaría impresionado y feliz de ver cómo los audios paranormales se han multiplicado gracias a WhatsApp. Entonces, bueno, básicamente, imagínense lo que era hacer una investigación sin internet, sin nada, en 1979. Tenías que rastrear solamente un montón de periódicos, crear una red de apoyo. Y bueno, Rogo y Vélez recogieron durante 2 años casos de llamadas telefónicas recibidas por personas cuyos interlocutores habían muerto antes o durante la llamada. Yo no me imagino cómo lo hicieron. Realmente no sé cómo habrán recurrido, cómo habrán encontrado su base de datos. ¿Qué es lo que establecían ellos como una llamada desde la muerte, por decirlo así? Llamadas de entidad difunta en el momento del deceso, ese era el primer tipo, llamadas meses después, conversaciones de 20-30 minutos con interlocutor ya fallecido, como en el caso de Niño y Patria, el caso clásico de Chile, llamadas iniciadas por el vivo
con una respuesta anómala. Esa era la última categoría. Los criterios de validación: verificación de registros de defunción, testimonios de terceros, consistencia de la información transmitida y ausencia de motivación para el fraude, que debería ser en realidad los protocolos de toda investigación seria. ¿Ah? Hipótesis explicativa. Los autores evaluaron alucinación colectiva, fraude, error de identidad y, sin descartar algún mecanismo de transmisión de información post-mortem a través de, de tecnología, como fenómeno PSI. Por supuesto que este fenómeno tiene conexión con la psicofonía, y por supuesto que el libro tuvo un impacto enorme, porque era la primera vez que la tecnología se entraba dentro de lo paranormal como un elemento a favor, a jugar. Vamos con el próximo, por favor. George P. Hansen, el embaucador y lo paranormal. George P. Hansen es el último gran teórico vivo de lo paranormal. Creo que está vivo todavía. Un teórico muy provocador de la parapsicología contemporánea, y en su clásico libro The Trickster and the Paranormal, El burlador y lo paranormal, propuso que los fenómenos paranormales están estructuralmente vinculados a la figura antropológica del trickster, dígase del dios burlador, el dios embaucador. Todas las religiones tienen un dios burlador, un agente embaucador. Por ejemplo, me imagino que han visto todos aquí Thor y saben de la existencia de Loki. ¿Ah? Loki es en esencia el trickster, el burlador, el que se miente incluso a sí mismo. En el caso del ecosistema católico es el demonio, obviamente. Pero todas las religiones lo tienen en todo caso. Siempre hay un engañador, siempre hay un burlador. Entonces él dice, se han fijado que nunca se puede llegar a una verdad absoluta respecto a la evidencia paranormal, respecto a la investigación PSI, y que nunca se puede replicar en un laboratorio. Bueno, eso es por el burlador. ¿Ah? Entonces él dice, por ejemplo, esta semana, ¿qué vimos? Vimos un video maravilloso donde estos trabajadores del mall mexicano estaban trabajando a las 3 de la mañana. No sé si lo vieron, se hizo viral. Y ellos, bueno, hace días que decían que escuchaban como las risitas de una niña, etcétera, pequeña, una cuestión imposible en un mall a las 3 de la mañana. Y de repente aparece la niña caminando. Y se escucha uno de ellos que dice, grábala, 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 para que nos crean, pues. Y se graba a la niña. ¿Cuánto? 5 o 6 segundos. Y hay gente que ya está diciendo esto fue un montaje de la... fue un montaje de los trabajadores del mall, cosa que no tienen ninguna motivación para hacer un fraude. Y la niña parece extremadamente una niña. ¿Ah? Uno la ve y dice, no, esto no es un duende, esto no es un demonio, esto es una niña. Entonces ahí está el trickster presente. ¿Ah? Entonces acá tenemos el trickster mítico, que es esta figura presente en todas las culturas: Hermes, Loki, el coyote, Echú, transgresor de fronteras, ambiguo, portador del caos y del conocimiento prohibido. ¿Ah? Totalmente antiestructura. El paranormal, el fenómeno paranormal desestabiliza las estructuras institucionales. Por eso, propone Hansen, ninguna institución ha podido capturarlo, se escapa sistemáticamente del laboratorio. No se puede replicar el fenómeno paranormal. La liminalidad, dígase, tomando a Victor Turner, Hansen argumenta que los fenómenos psi ocurren en estados liminales. Esto es importante también. Eh, el fenómeno paranormal ocurre en un estado intermedio entre la vida y la muerte, la experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, la cordura y la locura, y el sueño y la vigilia. Generalmente ocurren en lo que Dennis Stillings llamaba el tertium quid, el tercer estado.
¿ah? Siempre es ahí, en esa liminalidad, donde aparece el fenómeno paranormal. La paradoja del medium. Los mejores medium, lamentablemente, suelen ser figuras marginales. Con... Mauricio me puede confirmar esto. Generalmente los mejores medios, los más deslumbrantes, lamentablemente resultan ser figuras marginales, moralmente ambiguas, que viven como en el límite de la sociedad. Entonces la institucionalización los destruye, los destruye. Y es así. Claro. O sea, a ver, a lo que voy es, un medium puede en un día estar canalizando, qué sé yo, eh, a Bernardo Higgins con toda la claridad del mundo, diciéndonos de las batallas, corporizando a Bernardo Higgins, contándonos las batallas, etcétera, y al día siguiente aparecerse en tu casa para pedirte 100 luquitas prestadas, que nunca te va a devolver. Y es así. Dime que no, Mauricio. Lamentablemente es así, hay muchos de eso. ¿Ah? No te estoy diciendo que todos los mediums, pero la gran parte de los mediums tienen esta ambigüedad de la marginalidad. ¿Ah? Vamos con el próximo. Oh, no, Hay yo excepciones, hay no me refiero a excepciones. ti, pues, No, Giver, por Given, supuesto. Given, no tú, sí hay excepciones. Pa. No tú, estoy No, hablando tú no, de de otros. otros. Vamos con la próxima. El fracaso institucional. Y él dice claramente, lamentablemente, eh, las instituciones que se dedican a investigar lo paranormal, la SPR, el laboratorio RIN, el SICOP, en el caso de los OVNI, terminan debilitadas o destruidas porque al trickster no le gustan las estructuras, las debilita. La trampa del control. A mayor control experimental, menor manifestación de fenómenos paranormales. El fenómeno parece retroceder ante la estructura. Esto no prueba que sea un fraude, sino que prueba lo que acabamos de hablar, la liminalidad del fenómeno, el estado borderline del fenómeno, las situaciones borderline en donde aparece claramente. El observador perturbado. Hansen propone que los investigadores psíquicos son transformados por su objeto de estudio, lamentablemente. El campo genera o creyentes extremos o escépticos radicales. Y rara vez, me incluyo en la rara vez por si acaso, posiciones intermedias. ¿Ah? Entonces está la persona que está desesperada por hacerte creer en los fantasmas, en los ovnis, etcétera, incluso a costa de su propio juicio. Y está ese escéptico odioso, ¿ah? El que dice, no, si nada es verdad, todo puede ser explicable, etcétera, y ambos extremos están equivocados. Entonces él propone evolucionar hacia una metaparapsicología. No es que en el fondo esté abandonando y diciéndote debemos dejar lo paranormal atrás, sino que lo vuelve a reencuadrar. Su propuesta exige una ciencia que pueda trabajar con fenómenos antiestructurales, una especie de antropología a lo paranormal. Quizás desde la antropología, justamente lo que decía, y el psicoanálisis. Él dice, nos perdemos si tratamos de analizar, qué sé yo, eh, el fenómeno desde la química, la física, etcétera. No, el fenómeno parecía estar diseñado para ser analizado desde las ciencias sociales. Vamos al próximo, por favor. Entonces, haciendo un resumen, creo que estos son los principales autores que han influido en lo paranormal, eh, teniendo desde la aportación central, dígase la enciclopedia de Calmet, etcétera, desde la fenomenología empírica de Crow, la institución científica de Myers, la metapsíquica con un Nobel incluido de Richet, el laboratorio universitario de Duke, la definición milagrosa de poltergeist humano de William G. Roll, los fenómenos auditivos post-mortem,
y su gran labor antropológica en el caso de Rogo, y este nuevo reencuadre del fenómeno dentro de un marco liminal como casi antropológico o tremendamente o totalmente antropológico y desde la teoría social que propone George P. Hansen. Estos son los grandes jalones. Estos son la gente a la cual debemos honrar y respetar en la historia de lo paranormal. Sigamos. Entonces, debemos avanzar, y eso es lo que vamos a ver en las próximas clases, hacia una epistemología del fenómeno paranormal. Debemos tratar el problema de la evidencia. Los fenómenos paranormales desafían la estructura de la evidencia científica. Debemos tratar el desafío institucional, esto de que ninguna institución ha podido institucionalizar con éxito la investigación paranormal, y esto podría ser incluso una propiedad del propio fenómeno, no un fracaso de los investigadores necesariamente. La subjetividad como dato, sí, pues. Desde Crow hasta Rogo, la investigación psíquica ha reconocido que la experiencia subjetiva del que percibe es un dato que tenemos que considerar, O sea, la persona que origina el fenómeno o que lo percibe totalmente atravesado por su historia cultural. Es un dato que no podemos dejar fuera y tiene que ser interdisciplinario. ¿Ah? Puede efectivamente llamar a la psicología transpersonal, puede recurrir a ella, quizás a la física cuántica especulativa y a la antropología, por supuesto, de los sagrados. ¿Ah? De hecho, quizás en el fondo me faltó uno por ahí, me faltó un autor. ¿Ah? Vamos al próximo. Entonces, hemos pasado 3 siglos buscando seriamente qué es lo que hay al otro lado. Desde Don Calmes, que establece que la pregunta merece ser formulada con rigor. Desde Catherine Crowe, que demostró que el rigor puede coexistir con la apertura fenomenológica, dígase observar el fenómeno desde fuera con atención. La SPR y Richet probaron que el escéptico inteligente puede investigar sin burla. Rin transformó la metapsíquica en ciencia universitaria con protocolos verificables. William Roll humanizó al monstruo. El poltergeist en el fondo tiene cara de niñito, cara de adolescente. Scott Rogo amplió el horizonte hacia la tecnología y a la experiencia subjetiva. Y finalmente George P. Hansen reveló que también tenemos un enemigo poderoso para investigar lo paranormal, que es este trickster que parece que no puede ser domesticado por ninguna institución. Creo que esa es la última lámina, Mauricio, ¿no? ¿Sí? Sí, es la última. Vamos entonces, por favor, al diálogo, las preguntas, chicos. Unos 10 minutos si quieren. Perdónenme que coma, pero después de entrar al tío un programa. Fabiola. Eh, hola, yo quiero mencionar un libro de César que tengo acá. Historias chilenas de fantasmas, testimonios reales de César Parra, el cual tengo el honor de tenerlo autografiado ahí con tu sombra, el fantasmita, a Ajá, Gilles Serpa, cuando estuvimos juntos en la feria del libro allá en en Providencia. Providencia. ¿Te acuerdas? Y Sí, por supuesto. sí, que también estuvimos con este gran, ¿cómo se llama? Yo soy tan mala para los Estuvimos nombres. con Carlos Pinto, Con Carlos estuvimos Pinto, sí, con Jorge con Carlos Baradit. Pinto. También estuvimos con Jorge Baradizzi, sí. eh, y es uno de tus libros, pues, es uno de los libros. Yo los invito a todos a buscar ahí en la bibliografía de César, porque es fantástico.
también que vayan a este pueblito fantasma, que es una familia donde todos ahí hablamos, nos hacemos amigos, Sí, pues. conversamos, mostramos nuestras evidencias. Cada quien va mostrando cosas tan fantásticas de todas las cosas paranormales que pasan en Chile, como por ejemplo la novia, ¿no? De Kennedy. Sí, hemos desmenuzado bastante el fenómeno de la Oye, novia, de la Llorona. de la Mm. Llorona, de los sonidos en el norte de Chile, en los campos mineros, en el sur, en tantas ciudades y partes, ¿no? De Chile. Es muy rico en cuanto a ese tema, en cuanto a lo paranormal. Igual que todo, como decías tú, no hay pueblo que no pueda mencionar un tema paranormal en el que no se pueda explicar o preguntarse, ¿y qué fue esto? ¿Y qué fue? Claro. ¿De dónde nace? Y entonces, este trabajo tan amplio, César, de tantos años, tantos años tuyos, ha sido maravilloso y este pueblo fantasma que crece y crece y crece cada vez más en YouTube y en Facebook. Los invito a todos. Eso pues, mi amigo querido. Muy amable, Yvette, por tus palabras. Gracias. Bueno, tú eres una ciudadana de ese pueblito, pues. Eso, yo soy una ciudadana, me falta mi polerón y mi polera. Se la voy a pedir a tu esposa para que me la mande. Chicos, preguntas. Fabiola quiere hablar, parece, Mauricio. Tiene que habilitar el micrófono. ¿Está todo listo? Fabiola, habilite. No Ahí me sí. quedó, ahí, no me quedó muy claro el concepto de Triskier, pues tampoco fijé no sé si lo estoy Del pronunciando burlador. bien. El burlador, claro, no me quedó muy dónde encajar, no. Si me pudieras Dale. dar una pincelada del concepto, porfa. Sí. Ya, mira, lo que dice George P. Hansen no es que exista un dios burlador que en el fondo se encargue de todo lo que hablamos, sino que él dice, ojo, el fenómeno paranormal pareciera tener ciertos rasgos burlescos, ciertos rasgos burladores, que hacen más difícil todavía su comprensión y su posibilidad de aprehensión. Porque, por ejemplo, el tema, la gente se ríe, la gente dice, mira la foto, mira, parece que esta foto de Omni la sacó con un celular Nokia, ¿ah? La sacó con un celular de 5 píxeles, nunca hay una foto clara de un Omni, etcétera. Nunca hay una foto clara de un fantasma, una foto definitiva. Pareciera que los ovnis nunca quieren aterrizar finalmente frente, qué sé yo, a la Casa Blanca, al Kremlin, para establecer comunicación. Siempre están escondidos en los bosques, ¿ah? Lo mismo los duendes, etcétera. Siempre son como fenómenos muy periféricos. Ya a eso se refiere el tema del burlador, que en el fondo es un fenómeno que pareciera que nunca da la cara. Siempre está Ya, escondido, siempre está, digamos, sumido en una sombra y en una sombra muchas veces de burla, mm, ya, comprendo. Es más como la calificación que es una entidad en que sí le da, misma, claro, justamente. ya. Gracias. Hola, hola, buenas noches. Oliver, Gracias por la tremenda presentación. Es un privilegio ver un resumen súper minucioso. Mi pregunta va en algún autor que recomiendes, que claro, lo que mencionas tiene que ver con estar expuesto a ciertas entidades, cierta ujú, energía, ¿no es cierto? Y qué pasa en algún momento por si, no sé, recibes cierto ataque o se te pega algo, algún vampiro energético, algún autor que se haya metido en ese
ese en este aspecto del punto, fenómeno. no solamente como para observar, sino que, chuta, así me defiendo de esto. O por lo menos Sí, como, vamos, ¿vale? Porque claro, un gatito que quería salir, perdón. está el efecto de estar expuesto, pero también están metidos con energías que muchas veces, así como el burlador, puede ser una energía oscura y en definitiva tú puedes correr peligro, a eso es lo que me refiero. ¿Te fijas? Sí, Entonces ahí no sé eh, cuál yo es la lo que estrategia a recomiendo, tomar. mira, te voy a poner ¿Ya? un ejemplo del burlador. ¿Ya? ¿Supiste que hace poco se inauguró un museo de objetos malditos? Sí, que está en un subterráneo, creo. Está en el barrio Brasil, sí, en una casa del Ujú. barrio Brasil. Sí. Es un proyecto muy bonito, réplicas de objetos famosos, de la muñeca Anabel, otros que incluso pareciera que son verdad, que son de colecciones chilenas. Todo maravilloso. Vienen incluso a hacer reportajes del extranjero, el proyecto, etcétera. Yo lo conozco de cerca porque está metido un amigo mío, el famoso Franquito Mercante. Ujú, Y el burlador metió la cola. Algunas personas que estaban relacionadas al proyecto se sintieron desplazadas y empezaron a atacar a los creadores del proyecto, a funarlos, etcétera. Les han botado el Instagram, etcétera. Están en una pelea bastante desagradable. Eh, entonces, una vez más, uno puede ver ahí cómo el trickster mete la cola, ¿ah? Cómo de ujú, algún modo el burlador mete la cola. ¿Y a qué voy con esto? El fenómeno te puede hacer daño de dos maneras. Una es efectivamente, como bien dices tú, claro, ojo con tu prestigio, ojo con efectivamente eh, la imagen, tu imagen, lo que se cree de ti, lo que se sabe de ti. Yo aprendí con el tiempo que al burlador hay que hablarle en sus términos. Por lo mismo yo a veces soy bastante irónico, utilizo bastante humor negro y trato desde esa óptica el fenómeno en mi programa, por ejemplo, y en los libros. Porque si no, uno va a tener una credibilidad, como te digo, sometida a juicio. Entonces yo prefiero en el fondo estar en ese espacio liminal también, hablar desde ahí. Y respecto al tema de que algo se pegue en una investigación, hay mucho, hay mucho. Podríamos incluso en alguna próxima clase hacer una cápite sobre protección, porque la protección también tiene una arquitectura. Así que si la gente lo pide, si Marco, la Marce, Fabiola están de acuerdo, podríamos dedicar un capítulo a la arquitectura de la protección, que es un tema muy fascinante que me gusta mucho y que ha permitido que también pueda estar investigando tranquilo sin que meterme a los cementerios y cosas así, sin peligro de que se me pegue algo, o si se me pega algo, ¿qué hacer, pues? Así que podríamos integrar ese totalmente. tema. Sí, ningún problema. Gracias, gracias, Iván. Yo estoy de acuerdo. Una última pregunta, chicos. Si querés, Mauricio, también tú puedes preguntar. Bueno, por ahí, por allá, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Algo? ¿Dudas, preguntas al profesor? Una consulta, nada que ver con, o sea, está relacionada igual. ¿Ha oído hablar de los hermanos Rivas y Alberto del Arco? ¿Qué opina de ellos? De Alberto del Arco sí, pero los hermanos Rivas no. Marcela Rivas y no me acuerdo. ¿Qué pasó con ellos? Trabajan con respecto a esto mismo, o sea, entre la mediunidad y lo que es paranormal. Ujú. Aparece, es cosa de meterse a YouTube y va a encontrar. Estuve con Alberto del Arco trabajando en su última visita a Chile, pero voy a buscar lo que me dice. Voy a buscar a los hermanos Rivas. Si tú me dices que están efectivamente como mediums interviniendo en lo paranormal, suena muy interesante. Y hace limpiezas también y todo.
Tienen Ya. varios programas. Ujú. Bueno, ya, le vamos a echar un vistazo. Gracias por eso, Lorena. Mauricio, Em, yo te haría una pregunta, pero más personal, no sé, con respecto a tu experiencia más personal. ¿Tú has tenido eh, alguna conexión mediúnica por accidente o por voluntario? ¿O ha pasado algo así? Pues uno te conoce más en el plano como o no como sea, medium, pues, pero habrás tenido, la gente se puede preguntar también, ¿eh? ¿Habrás tenido alguna experiencia mediúnica o canalización? no, yo he sido, a ver, canalización. Yo creo que canalización sí. He tenido sueños premonitorios importantes, ¿ah? Relacionados con el fallecimiento de familiares, etcétera. Sí, eso sí, te lo reconozco. Muy simbólicos, sí, muy simbólicos. No, no, bueno, en realidad, en el mundo de los sueños, nunca una verdad así como la muerte de un pariente te va a ser mostrada, nuevamente el burlador, no va a ser mostrada así como va a morir en tal y cual circunstancia, tal día, sino que generalmente es fragmentario, porque es como la burla de fondo es, te vamos a mostrar que alguien de tu familia va a morir, pero te vamos a mostrar también que no puedes hacer nada para evitarlo. Y así he vivido yo el fenómeno, ¿ah? Sin tener claro día, hora o circunstancia, sino solamente de manera muy simbólica, ¿ah? Pues como te digo, ese pareciera ser un patrón del sueño premonitorio, absolutamente. Y también de la clarividencia, etcétera. Y respecto al tema de la mediunidad, he tenido, por supuesto, encuentros muchas veces con fantasmas y ese tipo de entidades, por supuesto, pero siempre ha sido un encuentro accidental, no algo que yo haya buscado. No, en realidad se lo he buscado, que ha sido en el contexto de mis tours, por ejemplo, pero no, no es que yo haya estado sentado como en la cabecera de la mesa incorporando a alguien, no, no, pero sí hartas experiencias de apariciones y cosas así que les vamos a ir contando a los chicos a medida que avance el mes. ¿Y cuál fue tu hito, tu experiencia que marcó tu camino hacia este tipo de investigación, este tipo de estudio del golpe? Mira, uno se encuentra a veces con libros decisivos. Yo me encontré con un libro cuando tenía 14 años, un libro maravilloso que hasta el día de hoy lo sigo releyendo, que se llama Eso que ven atrás mío no es un fantasma, es un gato que me está haciendo masaje en la espalda, por si acaso. Me encontré un libro maravilloso que se llama Mitos y supersticiones recogidos de la tradición oral chilena, de Julio Vicuña Cifuentes. Y ese libro hace también una taxonomía de los seres de leyenda en Chile. El Caleuche, etcétera, muy antiguo, o sea, era cuando no estaba de moda, ahora todos hablan del Caleuche, todos hablan del Trauco, ¿no? En aquella época estaban relegados al mundo de la superstición que era de donde pertenecían. Y sin embargo, Julio Vicuña, en 1910, escribe este fabuloso libro, que yo lo recomiendo, lo pueden descargar gratuitamente del sitio Memoria Chilena. Se llama Mitos y supersticiones recogidos de la tradición oral chilena, Julio Vicuña Cifuentes. Y a mí ese libro me cambió la vida. Lo fotocopié, lo andaba trayendo para todos lados. Hacía estudios comparativos con, ponte tú, cuando iba al campo de vacaciones, me ponía a hablar con la gente y hacía comparaciones entre el libro, entre la gente que me decía respecto a determinadas criaturas, etcétera. Traían salmos maravillosos, como las 12 palabras redobladas, etcétera, otras oraciones populares, qué sé yo, contra distintas enfermedades y cosas así. No, realmente ese libro me cambió la vida. Bueno, Ese fue el encuentro decisivo. súper. Oye, una última pregunta, César, que tiene que ver un poco con la parte de académica. ¿Tú vas a pedirle a los chicos al final un trabajo, va a hacer una prueba, va a haber un tipo de evaluación o no va a haber un tipo de evaluación? Sabemos que eso queda libertad de todos los
docentes facilitadores, pero para que sepan en esta primera clase cómo se les viene la mano al final. No, yo creo que vamos a hacer ejercicios prácticos, pero dentro de la clase. Eso vamos a hacer. Vamos a poner a prueba la mediunidad de los participantes, por ejemplo. Te apuesto que algo sale por ahí. ¿Ah? Vamos a poner a prueba la mediunidad. Y si no resulta, nos reiremos todos como el burlador. Pero vamos a intentar ver si hay mediunidad presente. ¿Ah? ¿O qué tenemos todo de medium finalmente? Vamos a hacer ejercicio, por supuesto que sí. Muy bien, pues excelente me parece. Súper. Bien, ¿alguna última consulta? Porque ahora César tiene otra actividad y está a punto de empezar aquello. Y por ahí agradecer también a la asistencia, a la presencia de Gilles también, por supuesto, a la incorporación de Iván y a los demás, por el resto del grupo curso. Muchas, muchas gracias. Consulta, duda, última pregunta, por ahí, por ahí. Hoy los invito a que se sumen a Pueblo Fantasma ahora en YouTube a las 10:30. ¿Ah? Va a estar entretenido el programa. Ah, mira, ¿Ah? qué Por si bien, buena quieren. invitación. Eso. Súper. Y que se suscriban al canal también. Excelente, gracias, gracias a todos y todas entonces y nos estaremos viendo el próximo viernes. Que descansen Así es, Miguel. algunos y los que no tienen que seguir en actividades. Tenemos que seguir en actividades. Estoy Ya, que estén muy bien, gracias. Muy chao, chao, que buena estén tu bien. presentación, César, excelente. Chao. Gracias, muy Felicitaciones, amable. muy profesional, muy completa. Te felicito. Gracias a Chao, todos, que estén chao. bien, Gracias. cuídense.